Buenas noches. Bienvenidos a la quinta sesión, una quinta semana de la materia de Finanzas 2 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. El día de hoy vamos a tocar el tema de las técnicas de elaboración de presupuesto de capital. Las técnicas de elaboración de presupuesto de capital no son otra cosa más que aplicación de las fórmulas de la materia de matemáticas financieras, específicamente del valor del dinero a través del tiempo, que es el valor presente, el valor futuro. eh, Aplicar ese tipo de herramientas matemáticas a la evaluación de proyectos de inversión. Resultan aquí algunos conceptos un tanto distintos por su tratamiento. Sin embargo, los principios matemáticos son los mismos. Traer a presente un valor en el futuro y compararlo con el monto de la inversión inicial o el desembolso de capital. Esas técnicas del presupuesto, de elaboración de presupuesto de capital, se siguen desarrollando en todo análisis financiero, aunque muchos las critican porque pues ya tienen bastantes décadas, ¿verdad? Que se utilizan y dicen no, no hay más. Bueno, pues es que no dejan de ser eh, excelentes medidas para elaboración de proyectos, aunque no dudo que existan otras novedades y que pueden venir a sustituirlos, ¿no? Pero hasta la fecha, cualquier presupuesto de capital se analiza a través de estas herramientas. Hablar de los presupuestos o del presupuesto de capital o de su elaboración, tenemos que mencionar primero, ¿verdad? Que una inversión de capital es un desembolso de fondos que realiza una empresa, la cual espera que genere beneficios durante un periodo determinado de tiempo, generalmente mayor de un año. Cuando hablamos de inversiones de capital, hablamos de proyectos que tienen vidas en el futuro mayores a un año, ¿verdad? Y ese flujo de efectivo que va a resultar en los años posteriores al primer año, pues se van a tratar de tal manera que permitan evaluar si ese proyecto es rentable o no. Esa es una inversión de capital. Por otro lado, una inversión operativa es un desembolso de fondos que produce beneficios dentro del plazo de un año, que puede ser a lo mejor incremento en el tamaño de los inventarios o alguna sustitución de un equipo eh, de oficina o alguna reparación de una bodega o una nave. Estas inversiones operativas generalmente son montos pequeños y sus beneficios se ven de manera inmediata, en un periodo de tiempo corto, es decir, hablamos de menos de un año. Por eso la diferencia entre la inversión de capital e inversión operativa hay que distinguirla muy bien. Hablamos aquí de inversiones de capital, que es lo que se va a tratar el tema. Dice que las compañías hacen inversiones de capital por muchas razones. Los motivos fundamentales de las inversiones de capital son la expansión de operaciones, es decir, que una empresa tenga una cierta capacidad instalada y quiera incrementar esa capacidad instalada, sustitución o renovación de activos fijos, sustituir o bien renovar maquinaria, equipo de transporte, etcétera, o la obtención de algún otro beneficio menos tangible durante un periodo largo de tiempo, que puede ser también la creación de un nuevo producto, de una nueva línea, ¿verdad? Existen varios pasos que se deben de seguir de manera metodológica o con un método, con el fin de lograr hacer una buena presupuestación de una inversión de capital. El primero, pues, es la elaboración de propuestas. Se dice que las propuestas de nuevos proyectos de inversión se hacen en todos los niveles de la organización, ¿verdad? Y estos son revisados por el personal de finanzas. Las propuestas requieren grandes desembolsos
se revisan con mayor cuidado que las que requieren menos desembolsos. En todos los niveles y en todos los rincones de las empresas pueden surgir nuevos proyectos. Dependiendo del monto o del desembolso que requiera tal proyecto, pues va a entrar en un proyecto de inversión de capital o un proyecto de inversión operativa. Pero tenemos que partir de la elaboración de propuestas. El segundo punto es la revisión y análisis. La gente de finanzas realiza revisiones y análisis formales para evaluar las ventajas de las propuestas de inversión, que es ahí donde entra en las técnicas de presupuesto de capital que vamos a ver el día de hoy. El paso número tres, pues es, perdón, la toma de decisiones. Las empresas normalmente delegan la toma de decisiones acerca de las inversiones de capital de acuerdo con ciertos límites de dinero. Por lo regular, el consejo directivo debe autorizar los gastos que rebasan ciertas cantidades. Con frecuencia se da autoridad al gerente de planta para tomar decisiones necesarias que permitan mantener en funcionamiento la línea de producción. Como ejemplo, ¿verdad? Dependiendo del monto de la inversión, pues es la decisión que se toma y en el nivel jerárquico correspondiente. Después de la toma de decisiones, sí o no, viene la implementación. Si es un sí, pues hay que implementar ese proyecto. Se realizan los desembolsos, se implementan los proyectos. Estos desembolsos de un proyecto grande generalmente ocurren en fases. No todo el desembolso es inmediato, ¿no? Sino que se va haciendo en etapas. Y el paso número 5 es el seguimiento. Se supervisan los resultados y se comparan los costos y beneficios reales con los planeados. Se requerirá tomar una acción si los resultados reales difieren de los proyectados. Claro, si estos difieren siendo negativos o siendo menores a los esperados, ¿verdad? Esos son los pasos que se deben de seguir en la elaboración de los proyectos de inversión. La elaboración de propuestas, su revisión y análisis, que es lo que nos toca hacer aquí, tomar decisiones, implementar y darle seguimiento. Existen proyectos independientes y proyectos mutuamente excluyentes. La mayoría de las inversiones se pueden realizar en una de dos categorías. Los proyectos independientes son aquellos cuyos flujos de efectivo no están relacionados entre sí. La aprobación de un proyecto no impide que los otros se sigan tomando en cuenta. Podemos tener un proyecto para ampliar, no sé, el espacio de estacionamiento de una empresa de transporte de carga, ¿verdad? Y otro proyecto que tiene que ver con la implementación de un sistema de control eh, de, de los equipos, ¿verdad? Son proyectos independientes uno y otro. O hay proyectos mutuamente excluyentes. Son aquellos que tienen el mismo objetivo y por lo tanto compiten entre sí. Si yo menciono el de ampliar el estacionamiento para el equipo de transporte en una empresa de carga, a lo mejor el proyecto mutuamente excluyente es ampliar el estacionamiento o bien mudarse a un terreno más grande, comprar un terreno mayor y mudar para allá la empresa. O sea, son dos proyectos mutuamente excluyentes. Uno excluye al otro, ¿verdad? Entonces hay dos tipos de proyectos, independientes y mutuamente excluyentes. ¿Qué tienen que ver los fondos y el racionamiento de capital con los proyectos? Bueno, pues bastante, ¿no? Porque la disponibilidad de fondos para inversiones afecta las decisiones de la empresa. Si una compañía tiene fondos ilimitados para inversiones, o si puede recaudar el dinero que sea necesario a través de préstamos o de la emisión de acciones, es decir, tenga facilidad de fuentes de financiamiento alternas, la toma de decisiones relacionadas con el presupuesto de capital es más sencilla. Se aceptan todos los proyectos independientes que ofrezcan un rendimiento adecuado, cuando no hay límite en los fondos. Sin embargo, las empresas normalmente operan con racionamiento de capital.
Esto significa que solo tienen una cierta cantidad determinada para proyectos nuevos o nuevos proyectos de ampliación o de expansión. Y muchos proyectos compiten entre sí por el dinero que hay. Entonces habrá que seleccionar entre todos estos el de mayor rendimiento posible. Está en función entonces a los fondos a los cuales tiene acceso la empresa. Existe un método de aceptación-rechazo y otro método de clasificación para aceptación de proyectos. El de aceptación-rechazo implica evaluar las propuestas de inversión de capital para determinar si cumplen con el criterio mínimo de aceptación de la empresa. Este enfoque se usa cuando las compañías tienen fondos ilimitados, como paso preliminar en la evaluación de proyectos mutuamente excluyentes o en una situación en la cual el capital debe racionarse. En estos casos solo se deben considerar proyectos aceptables. Se acepta o se rechaza. Existe otro enfoque, el de la clasificación. Este implica que los proyectos con base en alguna medida predeterminada, como por ejemplo una tasa de rendimiento dada, el proyecto más alto se coloca en primer lugar y luego el que le sigue en rendimiento en segundo y luego así en tercero y así sucesivamente. La clasificación sirve para seleccionar el mejor entre un grupo de proyectos mutuamente excluyentes y la evaluación de proyectos con invitaciones de capital. Es decir, se pueden realizar la evaluación de proyectos de acuerdo al enfoque que aplique a cada una de las empresas. Generalmente, el de aceptación-rechazo es el que se utiliza con mayor regularidad. O se acepta o se rechaza. Bueno, vamos a ver algunas técnicas del presupuesto de capital. Vamos a ver las que nos toca en este tema. La primera se conoce como el periodo de recuperación de la inversión. ¿Qué significa el periodo de recuperación de la inversión? Bueno, pues es el tiempo requerido para que una compañía o una empresa recupere su inversión inicial en un proyecto, calculado a partir de las entradas de efectivo. Por ejemplo, en caso de una anualidad que trae el proyecto de ejemplo en el texto, el periodo de recuperación de la inversión se calcula dividiendo la inversión inicial entre la entrada de efectivo anual. Es muy simple el periodo de recuperación de la inversión. Supongamos que la inversión es de 10,000, ¿verdad? Y este tiene un periodo, tiene 5 años de vida. El primer año genera flujos de efectivo de 2,000, el segundo de 3,000, el tercero de 4,000 y el quinto de 5,000. Dos, tres, cuatro, no, dos, tres, cuatro y cinco en el cuarto año, ¿verdad? Si sumamos los flujos son 2 y 3 5 y 4 9 y 5 14. Si el proyecto de inversión es de 10, bueno, pues se van a recuperar los 10 más 4 más. El periodo de recuperación de la inversión me dice en cuánto tiempo se recuperan los 10. 2 del primer año, 3 del segundo van 5, 4 del tercero van 9 y nos faltan 1,000 que serían del cuarto año. Si dividimos lo que son que son 5,000, 2, 3, 4, los 5,000 entre el- los meses que corresponden al, al año, que son 12, vamos a obtener ahí lo que se recauda por año, digo, perdón, por mes, sumamos hasta que nos den los 1,000 y ya podemos decir que el proyecto se recupera en 3 años y tantos meses, ¿sí? Es decir, en cuánto tiempo se recupera lo invertido. Eso se puede calcular de una manera aritmética muy sencilla. Aunque este método es muy difundido, el periodo de recuperación
se considera como una técnica rudimentaria, ya que no considera el valor del dinero en el tiempo. Los 2,000 pesos del primer año no son lo mismo que los 3,000 del segundo en términos reales, ¿verdad? Sí, son mayores tres que dos, pero ¿dónde está el efecto del valor del dinero en el tiempo? Y luego en el tercer año son dos, tres, cuatro, son 4,000, pero esos 4,000 a lo mejor no equivalen al doble de los dos del primero, a lo mejor equivalen a menos del doble. Entonces, no toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, el periodo de recuperación de la inversión, pero es una buena medida para exponer un proyecto que ya después sabemos que sí tiene una buena tasa de rendimiento. Ayuda a darle formalidad a los proyectos, ¿no? ¿En cuánto tiempo recuperamos la inversión? Preguntan luego los inversionistas muy rápidamente. Pues en un periodo de tiempo dado. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Cuando el periodo de recuperación de la inversión se usa para tomar decisiones. Fíjense, el proyecto A, 42,000 pesos de inversión inicial, el proyecto B, 45,000. Los flujos de efectivo son iguales para el proyecto A de 14,000, pero para el proyecto B ya son distintos. Ya no son 14,000 ni 28,000, son 28, 12, 10, 10 y 10. Bueno, pues aquí habríamos de ver, en base a este método, cuál es el más atractivo. El primero nos dice que los 14,000 se pueden recuperar ¿en cuánto tiempo? Bueno, pues 14 y 14 son 28 y 14 son 42. El proyecto A tiene un periodo de recuperación de 3 años. Por otro lado, el proyecto B tiene un año de 28 más 12 son 40. Le faltan 5,000, que sería medio año del siguiente año, porque son 10,000 en el año. Entonces estamos hablando de 2 años y medio. En 2 años y medio se recupera el proyecto B, mientras que el proyecto A lo hace en 3 años. Según esta técnica, pues sería aceptable el proyecto B en lugar del proyecto A, o colocar primero el B y luego el A. Aunque aquí no me dice cuál es el valor real de estos flujos de efectivo. Sin embargo, existen otros métodos que sí utilizan el valor del dinero a través del tiempo. El primero de ellos es el valor presente neto. El método del valor presente neto descuenta los flujos de efectivo de la empresa a un costo de capital determinado. Quiere decir que si yo utilizara estos datos para hacer el valor presente neto, tendría que descontar estos flujos de efectivo del año 1, del año 2, del año 3, del año 4 y del año 5, descontarlos, es decir, llevarlos al año 0 a una tasa o a un costo de capital y sumárselos a los menos 42,000. Si el resultado es positivo, el proyecto se acepta. Si el resultado es negativo, el proyecto se rechaza. Aquí es una anualidad, si se acuerdan de matemáticas financieras, es una anualidad. Hay que calcular el valor presente de una anualidad, determinar una tasa de interés o un costo de capital, y eso se lo sumamos al menos 42,000, y si me da positivo, se acepta. Acá no es una anualidad, son flujos mixtos, entonces habría que hacer uno por uno, traerlo a presente, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula del valor presente neto? Pues esta que está aquí. La sumatoria de los flujos de efectivo descontados. 1 más K a la T, si se acuerdan, ese es el valor presente de un valor futuro. F es el valor futuro, 1 más K a la T es el factor de descuento. K la conocemos como el costo de capital. En algunos proyectos le conocen como la tasa de interés. Pero este es un costo de capital porque a este costo es al que vamos a tener que pagar los recursos que estamos utilizando para el proyecto, más una tasa de riesgo considerada, ¿no? Bueno, el criterio de decisión dice que si el valor presente es mayor que cero, el proyecto se acepta. Si el valor presente es menor que cero, el proyecto se rechaza. Una variación del valor presente neto es el índice de rentabilidad, IR. Si observan la fórmula, la única diferencia está en que el numerador corresponde, ¿sí?, a todo el elemento que tenemos aquí, ¿sí? ¿Se fijan? Los flujos de efectivo
descontados, los flujos de efectivo descontados, ya no restando la inversión inicial, sino dividiéndola sobre la inversión inicial. Este me va a dar un número, un índice. Simplemente ese índice me va a decir que si es 1, pues significa que los flujos y la inversión inicial son iguales. Cuando el índice de rentabilidad es menor que 1, estamos considerando que no hay eh, posibilidad de llevar a cabo ese proyecto, puesto que no da rendimientos. Sin embargo, cuando es mayor que 1, el proyecto se acepta, ¿verdad? Aquí no hablamos de pesos, sino de índices. Un 1.8, un 2, un 3, pues ya son índices de rentabilidad muy aceptables, ¿verdad? En cambio, 0.5, 0.8, 0.9, pues son totalmente de rechazo. Ese es el índice de rentabilidad. Tenemos el valor presente en pesos, se acepta si es positivo. Hacemos el cálculo del índice de rentabilidad. Me da mayor que 1, se acepta. Es otra medida de evaluación de proyecto. Luego viene el valor económico agregado, el EVA, por sus siglas en inglés. Esta técnica es muy novedosa en función a que considera el valor agregado de los activos. Voy a leer una parte que corresponde a este. Dice, mientras que el enfoque del valor presente neto calcula el valor de la inversión durante su vida completa, el enfoque del EVA se usa comúnmente para medir la rentabilidad de una inversión en cada uno de los años de duración de la inversión. El método EVA inicia del mismo modo que el del valor presente, calculando los flujos de efectivo netos de un proyecto. Sin embargo, el enfoque EVA resta de esos flujos de efectivo una cantidad establecida para reflejar el rendimiento que los inversionistas de la empresa demandan sobre el proyecto. Es decir, el cálculo del EVA averigua si un proyecto genera flujos de efectivo positivos por arriba y más allá de lo que los inversionistas demandan. Si es así, entonces el proyecto garantiza ganancias. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues aquí tenemos el flujo de efectivo del periodo 1, del 2, del 3, del 4. Aquí tendríamos el flujo de efectivo del año 1 menos el costo de capital del proyecto por la inversión inicial. Si ustedes observan, es la misma información que utilizamos para los demás métodos. Costo de capital, inversión inicial y flujos de efectivo. Aquí hacemos el cálculo descontando del flujo de efectivo, ¿sí?, la inversión inicial eh, multiplicada por su costo de capital. Si el resultado es mayor que 0, significa que agrega valor a la compañía y se acepta el proyecto. De lo contrario, se rechaza. Es decir, cada año vamos evaluando si es un EVA mayor que 0. La cuarta y última técnica de presupuestos de capital es la tasa interna de rendimiento, la TIR. Es la tasa de descuento que iguala el valor presente neto de una oportunidad de inversión a 0. En otras palabras, esta fórmula que aparece aquí, que dice 0 es igual a la sumatoria desde t igual a 1 hasta n de los flujos de efectivo sobre 1 más TIR a la t menos i, es muy similar a la del valor presente neto que tengo aquí. Es muy similar. No es idéntica. ¿Por qué? Pues porque aquí me va a dar un resultado dependiendo de la K que yo utilice. Esta K me va a dar un valor presente neto. Puede ser positivo o negativo. ¿Qué hace la TIR? Bueno, lo que hace la TIR es que esta TIR o esta tasa de interna de rendimiento va a hacer que los flujos de efectivo menos la inversión inicial me den 0, me den el resultado igual a 0. Y luego, ¿cuál es el criterio de decisión? Si encuentro yo esa TIR y esa TIR es mayor que el costo de capital, entonces el proyecto se acepta. Si esa TIR es menor que el costo de capital, el proyecto se rechaza. Por ejemplo, vamos a suponer que el costo de capital es del 10%.
Y yo hago aquí el cálculo de la TIR y obtengo que la TIR es del 12%. Es decir, los flujos de efectivo para que descontados al 12% menos la inversión inicial me den cero, debo de utilizar esa tasa, 12%. Quiere decir que si el 12% es el costo, es la TIR y el costo de capital es el 10, entonces el proyecto se acepta. La TIR es mayor que el costo de capital. Pero si el costo de capital es del 10 y la TIR es del 8%, el proyecto se rechaza. ¿Sí? No hay mucho problema ya para encontrar la TIR o el valor presente neto. Actualmente en Excel ustedes pueden entrar a las funciones financieras y ahí les van a pedir o pueden encontrar el cálculo del valor presente neto o bien el cálculo de la tasa interna de rendimiento o TIR. ¿Qué les piden? Pues los flujos de efectivo, el número de periodos, la inversión inicial y les van a dar una TIR. Esa TIR va a ser esos flujos de efectivo descontados menos la inversión inicial igual a cero. Y comparan ese valor con el costo de capital del proyecto. Bien, pues esas son las técnicas de capital que tenemos nosotros en este tema del día de hoy. Les pediría yo que hicieran algunos pequeños ejercicios antes de tratar de resolver el cuestionario, porque si vienen algunos valores, ¿no? Les doy ciertos resultados y ustedes ya me indican si el proyecto se acepta o se rechaza. No son ejemplos muy complejos, simplemente para comprender o que ustedes vayan familiarizándose más con los conceptos, que a final de cuentas, pues van a tener que utilizar en algún momento dado cuando ya estén ustedes realizando sus actividades profesionales dentro de las empresas. Bien, jóvenes, pues por mi parte es todo. Agradezco mucho su asistencia el día de hoy y voy a detener la grabación y dejar de compartir la pantalla.